millonario golpea a su esposa frente a toda la familia en un restaurante de lujo. «Eres un desastre de mujer. Pareces un adorno en lugar de la esposa de un millonario», le gritó. Pero se sorprendió cuando el restaurante La Cumbre era un reflejo de lujo y la exclusividad que definía a la élite de la ciudad. Las lámparas de cristal colgaban con elegancia, proyectando un brillo suave sobre las mesas cubiertas con manteles de lino impecable. La música de un piano llenaba el ambiente con una melodía que se mezclaba con las conversaciones susurradas de los comensales. En el centro del salón, en la mesa más prominente, Manuel Sarmiento se acomodaba con la arrogancia de quien está acostumbrado a ser el centro de atención. Su esposa, Elsa, permanecía en silencio a su lado, con los ojos bajos y la expresión serena que había perfeccionado a lo largo de los años. La familia de Manuel, incluida su madre Mercedes y su hermano menor, Alejandro, ocupaban sus lugares con la misma altivez que caracterizaba a los Sarmiento. «Brindemos por nuestro éxito», dijo Manuel, alzando su copa de vino con una sonrisa calculada. Las copas chocaron suavemente, pero Elsa apenas levantó la suya. Sentía el peso de las miradas sobre ella, las mismas miradas que la habían juzgado desde el primer día que entró a esa familia. «¿No vas a brindar, Elsa?», preguntó Mercedes con una sonrisa cargada de veneno. Elsa levantó la copa con manos temblorosas. «Por supuesto», susurró, intentando ocultar el temblor en su voz. Manuel la miró de reojo, con una expresión que destilaba impaciencia. «Y deja de comportarte como una niña, Elsa. Estás avergonzándome». Las palabras cortaron el aire como un cuchillo, y Elsa sintió el rubor subir por su cuello. Todos los presentes fingieron no haber escuchado, pero el silencio que siguió fue el peor de los juicios. Alejandro carraspeó, intentando cambiar de tema. «Madre, la nueva inversión en la compañía parece estar dando frutos. Recibí los reportes esta mañana». Mercedes asintió, ignorando deliberadamente a Elsa. Sabía que sería un acierto. Siempre he tenido buen ojo para los negocios. Elsa bajó la mirada al plato, revolviendo la comida sin probar bocado. La mano de Manuel se deslizó bajo la mesa y le apretó la pierna con fuerza, como una advertencia silenciosa. «Come algo», susurró entre dientes, con una sonrisa fingida en los labios. Elsa asintió, obligándose a llevar un trozo de comida a la boca. Todo parecía seguir la rutina habitual, hasta que la conversación giró en torno a la más reciente gala benéfica de la ciudad. Mercedes, con su tono condescendiente, comenzó a relatar cómo Elsa había sido un desastre en la última aparición pública. «No puedes ir por la vida con esa actitud tan sumisa, Elsa. Pareces un adorno en lugar de la esposa de un hombre influyente». Elsa sintió como la vergüenza la ahogaba, pero antes de que pudiera responder, Manuel la interrumpió. «Lo peor de todo es que tiene razón, mamá. Elsa no tiene presencia. No importa cuánto me esfuerce en darle todo, simplemente no está a la altura». El comentario hizo que las risas discretas llenaran la mesa, pero Elsa sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Se obligó a respirar profundamente, intentando contener las lágrimas que amenazaban con traicionarla. «Perdón, necesito ir al baño», dijo en voz baja, levantándose con rapidez. Manuel la tomó del brazo antes de que pudiera dar un paso. «Siéntate. No he terminado de hablar». El tono autoritario en su voz provocó que Elsa se congelara. «Manuel, por favor». Él soltó una carcajada amarga y la mirada gélida que le lanzó hizo que el miedo se apoderara de ella. «¿Por favor?», repitió con burla. Y entonces, sin previo aviso, la bofetada resonó en todo el restaurante. El golpe hizo que Elsa se tambaleara hacia atrás, cubriéndose la mejilla con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Los comensales quedaron en un silencio sepulcral. Algunos miraban con discreción, otros con evidente incomodidad. Los meseros se detuvieron en seco, mientras el pianista perdió el ritmo por un instante. Afuera, Patricio cruzaba la calle con las manos en los bolsillos de su chaqueta desgastada. Su mirada distraída se detuvo por un instante en la escena a través del gran ventanal del restaurante. Lo que vio hizo que sus pasos se detuvieran. Elsa, con la mano temblorosa en su rostro, y Manuel, con una expresión de satisfacción cruel. Patricio sintió como la rabia subía por su pecho. Su experiencia como policía fuera de servicio le decía que debía mantenerse al margen, pero su instinto le gritaba que interviniera. Entró al restaurante con paso firme, sintiendo las miradas clavarse en él.
Su ropa gastada contrastaba con la opulencia del lugar, pero su presencia irradiaba una autoridad que no podía ser ignorada. Se acercó a la mesa de los Sarmiento y se detuvo frente a Manuel. No puedo quedarme callado después de lo que acabo de ver. Manuel levantó la vista con desdén, midiendo a Patricio con una expresión arrogante. ¿Y quién demonios eres tú para meterte en mis asuntos? Patricio mantuvo la mirada firme, sin dejarse intimidar. Soy alguien que no tolera la violencia contra las mujeres. El restaurante entero contuvo la respiración. Elsa miró a Patricio con incredulidad, sus ojos reflejaban una súplica silenciosa, pero también miedo. Manuel se puso de pie lentamente, su altura imponente se cernía sobre Patricio. Y esto no te concierne. Lárgate antes de que me arrepienta de no llamar a seguridad. Patricio no se movió. Debería ser usted quien se arrepienta, señor Sarmiento. Las personas como usted creen que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias. Pero tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz. Manuel soltó una risa baja, pero en sus ojos había algo más que burla. Era ira contenida. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Patricio inclinó la cabeza levemente, con una media sonrisa. Tal vez usted tampoco. Elsa sintió que la tensión en la sala era insoportable. Cada segundo que pasaba era como una cuerda estirándose hasta el punto de quiebre. Mercedes se levantó, con su elegancia intacta, pero sus ojos destilaban veneno. Basta de esta escena. Nos vamos. Manuel respiró hondo, con las manos crispadas a los lados. Esta conversación no ha terminado, susurró en el oído de Elsa antes de salir. Patricio observó cómo la familia se retiraba, pero en su interior sabía que aquello era solo el comienzo. Cuando Elsa pasó junto a él, sintió una oleada de alivio por su presencia. Gracias, susurró con voz quebrada. Patricio asintió, pero sus ojos reflejaban determinación. No permitiré que te siga lastimando. Mientras el restaurante volvía lentamente a la normalidad, Patricio se quedó de pie, sintiendo que el destino acababa de colocarle en el camino correcto. No iba a detenerse hasta desenmascarar a Manuel Sarmiento. Elsa, en el auto con su esposo, miró por la ventana, su mente llena de preguntas sin respuestas. Algo en su interior le decía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La guerra había comenzado. El trayecto de regreso a casa transcurrió en un silencio inquietante. Elsa mantenía la mirada fija en el paisaje que pasaba rápidamente por la ventanilla del auto. Sus pensamientos eran un torbellino de emociones que no lograba controlar. Manuel conducía con el rostro tenso, sus manos apretaban el volante con fuerza, como si de esa manera pudiera contener la furia que hervía en su interior. Mercedes, sentada en el asiento trasero, observaba a Elsa con una expresión impenetrable. Sus ojos evaluaban cada uno de sus movimientos, como si estuviera esperando una señal de debilidad, una oportunidad para atacar. Espero que entiendas la humillación que has causado esta noche, dijo Mercedes en voz baja, rompiendo el silencio. Lo que pasó en el restaurante fue inaceptable. Elsa apretó las manos sobre su regazo, sintiendo el ardor en su mejilla aún latente. No fui yo quien causó la humillación, respondió con una voz temblorosa, pero firme. Manuel golpeó el volante con fuerza, haciendo que Elsa se encogiera involuntariamente. No hables así a mi madre. Rugió. Te comportas como una ingrata después de todo lo que te he dado. Elsa sintió un nudo en la garganta, pero no dijo nada más. Sabía que cualquier palabra solo empeoraría las cosas. Cerró los ojos por un momento, recordando la mirada de Patricio, la única chispa de humanidad que había visto en toda la noche. Al llegar a la mansión, Elsa descendió del auto sin esperar ayuda. Entró en la casa con paso rápido, sintiendo que la atmósfera de aquel lugar se cerraba sobre ella como un puño invisible. Manuel la siguió de cerca, sus pasos resonaban detrás de ella con una amenaza latente. No creas que esto ha terminado, Elsa. Has puesto en ridículo a toda nuestra familia. Ella se detuvo en el vestíbulo, con los ojos clavados en la escalera que llevaba a su habitación. ¿Y qué esperabas, Manuel? ¿Que me quedara ahí sonriendo mientras me golpeabas frente a todos? La risa de Manuel fue seca, cruel. Lo que esperabas no es mi problema. Lo que importa es lo que la gente cree, y ahora todos pensarán que eres una esposa rebelde incapaz de controlarse. Mercedes apareció detrás de él, con los brazos cruzados. Tendremos que trabajar para limpiar este desastre.
Mañana mismo haremos una declaración pública, Elsa. Dirás que todo fue un malentendido, que estás cansada, que la presión social te está afectando. Elsa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No voy a hacer eso. Manuel se acercó, su rostro a solo centímetros del suyo. Y no tienes opción. Elsa tragó saliva y subió la escalera sin decir una palabra más. En el interior de su habitación, cerró la puerta con llave y se dejó caer contra ella. El llanto llegó en oleadas silenciosas, ahogadas por el miedo y la impotencia. Mientras tanto, Patricio no podía conciliar el sueño. Sentado en la oscuridad de su pequeño apartamento, observaba la carpeta de documentos que había acumulado sobre Manuel Sarmiento a lo largo de los años. Sabía quién era, conocía su reputación, pero ahora tenía algo más, una motivación personal. Encendió su computadora y comenzó a buscar conexiones, cualquier pista que pudiera vincular a Manuel con las desapariciones de varias mujeres en la ciudad. Había algo en su mirada, en su control absoluto sobre Elsa, que le recordaba demasiado a otro caso que nunca pudo cerrar, la desaparición de su hermana menor. Patricio revisó los registros financieros de la empresa de Manuel, las donaciones a organizaciones benéficas, los nombres de mujeres que habían trabajado para él y que habían desaparecido sin dejar rastro. Que esto no es coincidencia, susurró para sí mismo. Marcó un número en su teléfono. Y Carlos, necesito que me consigas información sobre la familia Sarmiento. Especialmente sobre sus conexiones con la policía y el gobierno. El hombre al otro lado de la línea suspiró. Estás jugando con fuego, Pato. Manuel Sarmiento no es alguien a quien quieras como enemigo. Patricio se frotó el rostro, sintiendo el peso del caso sobre sus hombros. Ya lo tengo como enemigo, y no voy a detenerme. Colgó la llamada y se recostó en el sillón, sintiendo que la noche se hacía más densa a su alrededor. Elsa despertó sobresaltada en medio de la noche, sintiendo una presencia en su habitación. Su corazón martilleaba en su pecho mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra. ¿Quién está ahí? La sombra junto a la ventana se movió lentamente hasta revelarse. Era Manuel. No debería cerrarme la puerta con llave, su voz era un susurro amenazante. Esta es mi casa, no la tuya. Elsa sintió el pánico subir por su garganta. Necesito espacio. Manuel sonrió, inclinándose sobre ella. No hay espacio en este matrimonio, Elsa. Yo soy tu mundo, y harías bien en recordarlo. Se inclinó para besarla, pero Elsa giró el rostro, sintiendo su aliento cerca. Déjame en paz. Manuel la tomó por el mentón con fuerza. No juegues conmigo, querida. Sabes cómo terminan las cosas cuando no sigues mis reglas. Se levantó con calma, salió de la habitación y cerró la puerta tras de sí, dejándola temblando en la oscuridad. Esa noche, Elsa supo que tenía que encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente, Elsa se sentó frente al espejo, observando la marca tenue que la bofetada de Manuel había dejado en su piel. Respiró hondo y decidió que no iba a permitir que su vida siguiera así. Tomó su teléfono y escribió un mensaje a un número desconocido que había encontrado la noche anterior en una tarjeta deslizada bajo su puerta. Necesito hablar contigo. Elsa. Al poco tiempo, recibió una respuesta. Nos vemos en el Parque Central en 1 hora. Elsa sintió que sus manos temblaban mientras se vestía con ropa discreta. Salió de la casa con la excusa de que iría a la floristería. Mercedes la miró con desconfianza, pero no dijo nada. En el parque, encontró a Patricio esperándola junto a una banca. Su mirada era seria, pero en sus ojos había algo que la reconfortó. Gracias por venir, dijo Elsa, sentándose a su lado. Patricio la observó con atención. No tienes que agradecer nada. Necesitas ayuda. Elsa miró a su alrededor con nerviosismo. Manuel es peligroso. No sabes lo que es capaz de hacer. Patricio asintió lentamente. Y sí lo sé, Elsa. He investigado a hombres como él por mucho tiempo. Y créeme, todos tienen un punto débil. Elsa sintió una chispa de esperanza. ¿Qué puedo hacer? Patricio deslizó un sobre hacia ella. Empieza por esto. Aquí tienes información sobre algunas personas que trabajaron para tu esposo. Algunas desaparecieron sin dejar rastro. Si hay algo que puedas recordar, cualquier detalle, me ayudará a atraparlo. Elsa tomó el sobre con manos temblorosas.
No sé si podré hacer esto sola. Patricio le sonrió levemente. No está sola. Elsa sintió que, por primera vez en mucho tiempo, tenía una oportunidad de luchar por su vida. Al regresar a casa, escondió el sobre en su bolso y se enfrentó a la mirada inquisitiva de Mercedes. ¿Dónde has estado? Elsa la miró fijamente. En la floristería. Mercedes la evaluó por un momento antes de sonreír. Espero que recuerdes a quién le perteneces, querida. Elsa subió a su habitación y cerró la puerta con seguro. Con las manos temblorosas, abrió el sobre y comenzó a leer los documentos que podrían cambiar su destino. En su corazón, supo que la batalla apenas estaba comenzando. Elsa cerró la puerta de su habitación con un temblor en las manos que no podía controlar. La carpeta con documentos que le había entregado Patricio pesaba más que el papel que contenía. Era como si cada página albergara un fragmento de la verdad que por años había estado enterrada. Se sentó en la orilla de la cama, respirando hondo antes de abrirla. Sus ojos recorrieron los nombres de mujeres que, en algún punto, estuvieron en la órbita de Manuel: empleadas domésticas, asistentes personales, modelos de eventos exclusivos. Todas compartían algo en común: desaparecieron sin dejar rastro. Sus manos recorrieron una fotografía arrugada de una de ellas, una mujer de mirada triste y sonrisa cautelosa. Elsa sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Conocía esa cara. La había visto en la mansión hace años, sirviendo el té en una de las reuniones de Mercedes. La puerta de la habitación se abrió bruscamente, y Elsa cerró la carpeta de golpe, escondiéndola bajo la cama en un acto reflejo. Manuel estaba en el umbral, con los brazos cruzados y una mirada penetrante. Te noto nerviosa. Su voz era baja, controlada, pero con ese filo de amenaza latente. ¿Algo que quieras decirme? Elsa se forzó a sonreír, sintiendo su corazón acelerarse en su pecho. No, solo estoy cansada. Manuel avanzó lentamente hacia ella, dejando que su sombra la cubriera. Elsa mantuvo la mirada baja, sintiendo su presencia como un peso insoportable. No me hagas dudar de ti, Elsa. ¿Sabes lo que pasa cuando me fallas? Ella asintió, su garganta demasiado seca para responder. Manuel la observó unos segundos más antes de girarse y salir de la habitación, cerrando la puerta con un chasquido que resonó en su mente como un recordatorio de su jaula dorada. Esa noche, Elsa apenas pudo dormir. Las palabras de Manuel se repetían en su cabeza, mezclándose con las imágenes de las mujeres desaparecidas. Cuando finalmente el sueño la venció, fue inquieto y plagado de pesadillas. A la mañana siguiente, la mansión parecía más fría de lo habitual. Mercedes, impecablemente vestida, supervisaba a los empleados mientras Elsa bajaba las escaleras con expresión distante. La mirada de su suegra la seguía con atención, como si pudiera leer sus pensamientos más ocultos. No tienes buen aspecto, dijo Mercedes sin apartar la vista del periódico que sostenía. Espero que no estés pensando en tomar decisiones apresuradas. Elsa detuvo su andar por un momento, sintiendo la advertencia detrás de esas palabras. Sabía que Mercedes tenía ojos y oídos en cada rincón de la casa. Estoy bien, respondió con suavidad, tratando de sonar convincente. Mercedes dejó el periódico sobre la mesa, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me alegra escucharlo. ¿Sabes cuánto nos preocupamos por ti? Elsa sintió un escalofrío, sabiendo que el nos preocupamos no significaba afecto, sino control. Durante el desayuno, Manuel parecía ajeno a la tensión que envolvía la mesa. Hablaba sobre su próxima reunión con inversionistas, de la imagen de la familia y de cómo ciertos escándalos podían arruinar años de esfuerzo. Elsa se limitaba a sentir en los momentos correctos, fingiendo interés mientras su mente estaba en otra parte. En cuanto pudo, salió al jardín, buscando un respiro lejos de la mirada constante de Mercedes. Sacó su teléfono con manos temblorosas y escribió un mensaje a Patricio. Encontré algo. Necesito hablar contigo. El mensaje fue enviado y Elsa sintió que estaba caminando sobre una cuerda floja que podía romperse en cualquier momento. Esa tarde, Elsa logró salir de la mansión bajo la excusa de visitar a su amiga de la infancia. Cuando llegó al punto de encuentro, Patricio le esperaba en un banco apartado del parque, con el ceño fruncido y una expresión de alerta. ¿Qué encontraste?, preguntó él en cuanto ella se sentó a su lado. Elsa sacó la fotografía que había guardado de la carpeta y se la mostró. La conozco.
Trabajó en la mansión hace años. Un día simplemente desapareció y Manuel dijo que había renunciado, pero nunca me pareció convincente. Patricio miró la foto con detenimiento. Su nombre era Juliana Ríos. Desapareció hace 4 años sin dejar rastro. Su familia nunca obtuvo respuestas. Elsa sintió un nudo en la garganta. Manuel tiene que estar involucrado, pero no sé cómo demostrarlo. Patricio guardó la foto con cuidado y la miró con determinación. Nos encargaremos de eso. Pero tienes que ser muy cuidadosa. Manuel es un hombre peligroso, y si sospecha algo. Elsa apartó la mirada, sintiendo el peso de la advertencia. Ya lo sé. Patricio le ofreció una mirada de apoyo. Tienes más fuerza de la que crees, Elsa. No estás sola. Por primera vez en mucho tiempo, Elsa sintió que tenía una oportunidad. Al regresar a la mansión, Elsa se encontró con Manuel en el vestíbulo. Él la miró con sospecha, sus ojos escrutándola de pies a cabeza. Estás tardando mucho en esas salidas últimamente. Elsa forzó una sonrisa. Solo fui a ver a Laura. Perdí la noción del tiempo. Manuel la tomó por la cintura con fuerza, sus labios junto a su oído. Y no me gusta cuando pierdes la noción del tiempo, querida. Asegúrate de que no vuelva a pasar. Elsa sintió la amenaza en sus palabras y se apartó suavemente, subiendo las escaleras con el corazón latiendo con fuerza. Una vez en su habitación, sacó la carpeta nuevamente y comenzó a tomar notas. Cada página era una historia sin final, una vida truncada por alguien que creía tener el derecho de controlarlo todo. Elsa ya no podía ser una espectadora más. Esa noche, Mercedes entró sin tocar, como era su costumbre. Debemos hablar. Elsa dejó la carpeta bajo las sábanas y la miró con calma. Dime. Mercedes cerró la puerta detrás de ella y la miró fijamente. Sé que has estado reuniéndote con alguien. No soy estúpida, Elsa. Elsa sintió su corazón detenerse por un momento, pero mantuvo la calma. No sé de qué hablas. Mercedes sonrió con frialdad. Manuel no es un hombre al que quieras desafiar. Y te advierto, querida, si sigues por este camino, terminarás como las demás. Elsa sintió el frío recorrer su cuerpo. ¿Las demás? Mercedes la miró fijamente, sin responder. No juegues con fuego, Elsa. A veces, el precio de la verdad es demasiado alto. Antes de que Elsa pudiera decir algo más, Mercedes salió de la habitación dejándola con más preguntas que respuestas. La sospecha crecía. No solo en Elsa, sino en Mercedes. Algo estaba a punto de romperse en la mansión, y cuando sucediera, nadie estaría a salvo. Esa noche, Elsa apenas pudo cerrar los ojos. Sentía que cada sombra en la casa ocultaba un secreto, que cada palabra susurrada era una advertencia disfrazada. Pero en su corazón sabía que ya no había marcha atrás. La mansión se sentía más fría que nunca. Elsa pasaba los días sumida en una tensa espera, consciente de que cada movimiento suyo estaba siendo observado. Mercedes ya no se molestaba en ocultar su desconfianza, mientras Manuel parecía estar más atento que nunca a cada palabra, cada gesto, cada mirada furtiva que ella dirigía a su alrededor. Esa mañana, mientras desayunaba en la enorme mesa de caoba, Elsa sintió la mirada punzante de su suegra desde el otro extremo. «Has estado más callada de lo usual, querida», dijo Mercedes con una falsa dulzura. «¿Algo que debamos saber?» Elsa levantó la vista lentamente, tratando de mantener la compostura. «No tengo nada que ocultar». Mercedes sonrió, pero sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. «Eso espero. No me gustaría que Manuel tuviera que corregir ciertos comportamientos». Elsa apretó la taza entre sus manos, sintiendo el calor como un ancla que la mantenía firme en su lugar. Manuel, sentado a su lado, tomó su mano con demasiada fuerza, clavando sus ojos en los de ella. «Sabes que lo único que quiero es que estés bien, ¿verdad?» La suavidad de su voz contrastaba con la amenaza latente detrás de sus palabras. Elsa asintió lentamente, forzando una sonrisa que sabía no convencería a nadie. «Por supuesto». La conversación quedó suspendida en un silencio incómodo mientras el sonido de los cubiertos chocando contra los platos llenaba el espacio. Elsa sabía que Mercedes no dejaría de sospechar, y que Manuel no perdonaría la traición. Esa misma noche, Elsa esperó hasta asegurarse de que Manuel estaba dormido.
Se deslizó fuera de la cama con sigilo y sacó la carpeta de documentos de su escondite bajo el colchón. Se sentó en el sillón junto a la ventana, iluminada apenas por la luz de la luna que entraba a través de las cortinas. Pasó página tras página, tratando de encontrar algo que pudiera usar, algo que le diera la ventaja que tanto necesitaba. De repente, encontró un nombre que le resultó familiar: Marina Echeverría. Elsa recordó vagamente a Marina, una joven que trabajó en la empresa de Manuel durante unos meses antes de desaparecer sin previo aviso. Manuel había dicho que se había mudado al extranjero por razones personales. Pero Elsa nunca lo creyó del todo. Tomó su teléfono y marcó el número de Patricio con las manos temblorosas. «Necesito que encuentres información sobre Marina Echeverría», susurró, sintiendo que cada palabra era un riesgo. Patricio tardó unos segundos en responder. «Voy a ver qué puedo encontrar». «Ten cuidado, Elsa. Manuel está nervioso, lo noto». Elsa colgó, sintiendo que algo en su pecho se apretaba cada vez más. Al día siguiente, Elsa recibió un mensaje de Patricio con una dirección. Se trataba de un pequeño motel en las afueras de la ciudad. Con el corazón en un puño, inventó una excusa para salir de la mansión y se dirigió al lugar. Al llegar, vio a una mujer sentada en una de las mesas del lobby. Sus ojos estaban cansados, pero la reconoció de inmediato. Marina Echeverría. Elsa se acercó lentamente, sintiendo que cada paso era una mezcla de miedo y esperanza. «Marina, soy Elsa Sarmiento». La mujer levantó la vista y su expresión pasó del pánico a la confusión. «¿Qué haces aquí?», susurró, mirando alrededor con desconfianza. Elsa se sentó frente a ella, sintiendo que el aire se volvía denso. «Necesito saber qué pasó contigo. ¿Por qué desapareciste?». Marina tragó saliva y se inclinó hacia adelante. «Manuel me obligó a irme. Descubrí cosas que no debía. Documentos, nombres, mujeres. Cuando intenté confrontarlo, me amenazó». Elsa sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «¿Y qué hiciste?». Marina miró sus manos, temblorosas. «No tuve otra opción que irme, pero nunca me dejó tranquila. Siempre sentí que alguien me vigilaba». Elsa apretó los labios, sintiendo que la determinación crecía dentro de ella. «No voy a dejar que siga saliéndose con la suya». Marina la miró con una mezcla de admiración y lástima. «Ten mucho cuidado. Manuel es más peligroso de lo que imaginas». Elsa asintió, sabiendo que ya había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. De regreso en la mansión, Elsa trató de actuar con normalidad, pero la conversación con Marina la perseguía como una sombra. Manuel la observaba con atención cada vez mayor, y Mercedes parecía más vigilante que nunca. Esa noche, mientras Elsa estaba en la biblioteca revisando algunos papeles, escuchó pasos acercándose. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se cerró de golpe. Mercedes estaba de pie en el umbral, con una expresión de severidad calculada. «No creas que no sé lo que estás haciendo, Elsa». Elsa sintió que el aire se volvía más pesado. «No sé de qué hablas». Mercedes avanzó lentamente, su mirada fija en la de ella. «Fuiste a ver a Marina Echeverría. ¿Crees que Manuel no tiene ojos en todas partes?». Elsa apretó los puños, tratando de mantener la compostura. «Si ya lo sabe, ¿por qué no me ha dicho nada?». Mercedes sonrió, con una frialdad que helaba la sangre. «Porque está esperando el momento perfecto. Y cuando llegue, no tendrás escapatoria». Elsa tragó saliva, sintiendo que cada segundo con Mercedes era una lucha por mantenerse firme. «No voy a quedarme de brazos cruzados, Mercedes. No más». Mercedes la miró fijamente por un instante antes de dar media vuelta y salir de la habitación. Cuando la puerta se cerró, Elsa dejó escapar un suspiro tembloroso. Sabía que el tiempo se agotaba, y que ahora más que nunca, debía moverse con rapidez. Esa misma noche, Elsa se encontró con Patricio en un callejón oscuro, lejos de la vigilancia de la mansión. «Mercedes sabe todo», dijo Elsa, su voz apenas un susurro. «Manuel está esperando para atraparme». Patricio asintió, con el rostro tenso. «Debemos adelantarnos a él. Tengo pruebas suficientes para que la policía lo investigue, pero necesitamos algo contundente. Algo que lo hunda por completo». Elsa tomó aire, sintiendo la adrenalina recorriéndole el cuerpo.
Hay un estudio en su oficina privada. Siempre mantiene cerrada esa habitación. Tal vez haya algo ahí. Patricio la miró con cautela. Eso es muy arriesgado. Elsa lo miró con determinación. ¿Qué es la única forma? Patricio asintió lentamente. Entonces lo haremos. A la mañana siguiente, mientras Manuel estaba en una reunión, Elsa entró a su oficina privada. Sus manos temblaban mientras forzaba la cerradura con la llave que había tomado de su chaqueta. Dentro, la habitación estaba oscura, con una enorme biblioteca y una caja fuerte en la esquina. Buscó en los cajones, encontrando papeles con cifras sospechosas y nombres que reconoció de la carpeta de Patricio. Cuando encontró un USB oculto en un compartimento, sintió que su corazón latía con fuerza. Sabía que debía salir antes de que Manuel regresara. Justo cuando estaba a punto de irse, la voz de Manuel resonó detrás de ella. ¿Buscabas algo, querida? Elsa se quedó helada, sintiendo que la sangre abandonaba su rostro. Manuel cerró la puerta con una sonrisa que le heló el alma. Creo que es hora de que tengamos una charla. Elsa supo que había llegado el momento de enfrentarse a él o perderlo todo. Elsa sintió que el tiempo se detenía al escuchar la voz de Manuel detrás de ella. Su respiración se volvió errática, y el frío de la oficina privada parecía envolverla por completo. El USB escondido en su mano se sentía como un peso abrumador. Intentó mantener la calma, pero el sudor frío comenzaba a recorrer su espalda. ¿Buscabas algo, querida? Preguntó Manuel con una calma inquietante mientras cerraba la puerta tras él, bloqueándole la salida. Elsa se giró lentamente, con el corazón palpitando con fuerza en su pecho. Sus ojos se encontraron con los de Manuel, oscuros y llenos de sospecha. La familiar sonrisa calculadora se extendió en su rostro, pero Elsa ya no era la mujer frágil que temblaba ante su presencia. Había algo diferente en su mirada. Me equivoqué de habitación, intentó decir, esforzándose por sonar convincente. Manuel dio un paso más hacia ella, observándola como un depredador. Su presencia era abrumadora, y Elsa supo que no tenía escapatoria. Él sabía. Lo veía en su expresión. No te creo, susurró, su voz apenas un susurro cargado de amenaza. No después de todo lo que has estado haciendo últimamente. Elsa tragó saliva, sintiendo que cada segundo se convertía en una cuerda que se tensaba más y más. Manuel extendió la mano lentamente. Dame lo que tienes en la mano. Elsa sintió su cuerpo paralizado por la amenaza. Apretó el USB con más fuerza, sabiendo que si lo entregaba, su única oportunidad de escapar de ese infierno se desvanecería. Buscó algo, cualquier cosa en la habitación que pudiera servirle. Sus ojos recorrieron la estancia hasta que encontró un portapapeles pesado sobre el escritorio. No tengo nada, Manuel, susurró. Antes de que él pudiera reaccionar, Elsa levantó el portapapeles con todas sus fuerzas y lo estrelló contra su rostro. Manuel gruñó de dolor, llevándose las manos a la cara, y Elsa aprovechó el momento para correr hacia la puerta. Sus manos temblaban mientras giraba la perilla con desesperación. Manuel se recuperó rápidamente, y su voz rugió detrás de ella. No escaparás de mí, maldita sea. Elsa logró salir y correr por el pasillo de la mansión, su corazón latiendo frenéticamente. Su única opción era llegar a la salida antes de que él la alcanzara. Sus pies apenas tocaban el suelo mientras bajaba las escaleras. Los empleados de la casa la miraban con sorpresa, pero nadie se atrevió a intervenir. Mercedes apareció en el vestíbulo, sus ojos fijos en Elsa con una mezcla de ira y decepción. Sabía que traicionarías a esta familia, dijo con frialdad. Elsa no se detuvo. Corrió hacia la puerta principal y la abrió de golpe, sintiendo el aire fresco golpear su rostro. En el umbral esperaba Patricio, su auto encendido y su mirada alerta. «Sube», y gritó él. Elsa corrió hacia el auto y se metió en el asiento del copiloto justo cuando Manuel aparecía en la puerta, con el rostro desencajado por la ira. Golpeó el capó del auto con fuerza mientras Patricio aceleraba, dejando atrás la mansión que durante años había sido su prisión. Dentro del auto, Elsa apenas podía respirar. Sostenía el USB en su mano, temblando. Miró a Patricio con los ojos llenos de lágrimas. Lo tengo. Patricio asintió, con la mirada fija en la carretera. Estás a salvo ahora. Vamos a ver qué contiene.
Elsa exhaló temblorosamente y cerró los ojos por un momento, tratando de asimilar lo que acababa de hacer. Se había enfrentado a Manuel, había escapado. Pero sabía que esto no había terminado. Llegaron a un apartamento discreto en las afueras de la ciudad. Patricio cerró la puerta con llave tras ellos y se dirigió a la mesa, donde conectó el USB a su computadora. Elsa se abrazó a sí misma mientras observaba cómo las carpetas comenzaban a abrirse en la pantalla. Archivos de transacciones sospechosas, nombres de mujeres desaparecidas, correos electrónicos con amenazas veladas. Cada clic revelaba una capa más de la red de corrupción de Manuel. Esto es suficiente para hundirlo, susurró Patricio. Pero tenemos que ser cuidadosos. Si sabe que tenemos esto, hará cualquier cosa para callarnos. Elsa respiró hondo, sintiendo la determinación crecer en su interior. Ya no voy a esconderme. Es hora de que todos sepan quién es Manuel Sarmiento. Patricio la miró con respeto. Vamos a necesitar aliados. La prensa, la policía. Elsa negó con la cabeza. Y no confío en nadie. Demasiados están en su bolsillo. Patricio asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Entonces lo haremos público de otra manera. Elsa tomó aire y miró la pantalla. Sabía que al exponer la verdad, ponía su vida en riesgo, pero ya no podía seguir huyendo. Hagámoslo. Mientras tanto, en la mansión, Manuel lanzaba una copa de cristal contra la pared, haciéndola estallar en 1000 pedazos. Mercedes permanecía sentada en el sofá, con las manos cruzadas y una expresión impasible. Se te fue de las manos, dijo ella, con voz fría. Siempre creí que tenías todo bajo control. Manuel respiró con dificultad, con las manos temblorosas por la ira contenida. No voy a dejar que se salga con la suya. Nadie me desafía así. Mercedes lo observó en silencio por un momento antes de hablar. Tal vez sea momento de deshacernos de ella de una vez por todas. Manuel la miró con furia, pero también con un atisbo de aprobación. Asintió lentamente. Haré lo que tenga que hacer. Mercedes se levantó con calma, como si nada le perturbara. Asegúrate de que no haya cabos sueltos esta vez. Mientras tanto, Elsa y Patricio trabajaban contra el reloj. Crearon una cuenta anónima en las redes sociales y comenzaron a subir pruebas de los crímenes de Manuel, documentos, fotografías, testimonios. La información se difundía rápidamente, y en cuestión de horas, varios medios comenzaron a hacer eco de las denuncias. Elsa sintió una mezcla de miedo y alivio. Había dado el primer paso para liberarse, pero sabía que Manuel no se quedaría de brazos cruzados. El teléfono de Patricio sonó. Miró la pantalla y su expresión se endureció. Es un número desconocido. Elsa sintió un escalofrío. Contesta. Patricio puso el altavoz. Sabemos dónde están, dijo una voz fría. Deja de jugar con fuego, Patricio. No puedes protegerla para siempre. La llamada se cortó antes de que pudieran responder. Elsa sintió que el pánico regresaba, pero Patricio la tomó de la mano con firmeza. No vamos a dejar que nos intimiden. Esto es más grande de lo que pensaba. Elsa asintió, con la mirada fija en la pantalla de la computadora. Sabía que estaba en peligro, pero también sabía que estaba más cerca que nunca de la verdad. Las horas siguientes fueron un torbellino. Las noticias se extendieron como pólvora, y las redes sociales estaban llenas de indignación. La presión sobre Manuel crecía, pero Elsa sabía que él no se rendiría tan fácilmente. En un momento de respiro, Elsa miró a Patricio y sintió una extraña calma. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Gracias por estar aquí, dijo en voz baja. Patricio le sonrió. Y siempre estaré aquí. Elsa asintió, sintiendo que, a pesar del miedo, había encontrado la fuerza para seguir adelante. Pero entonces, el sonido de un golpe fuerte en la puerta los hizo saltar. La respiración de Elsa se detuvo por un instante. Patricio se acercó lentamente, con el arma lista. No te muevas. Elsa sintió que el peligro estaba más cerca que nunca, pero estaba lista para enfrentarlo. La batalla no había terminado. El sonido de los golpes en la puerta resonaba con una insistencia amenazante. Elsa sintió que su corazón martillaba dentro de su pecho mientras Patricio se acercaba con pasos cuidadosos, el arma firmemente sujeta en su mano.
La tensión en el aire era sofocante, cada segundo parecía prolongarse en una eternidad. Elsa se aferró al respaldo de la silla, su mirada fija en la puerta. Sus pensamientos corrían a 1000 por hora, preguntándose si Manuel los había encontrado. Sabía que no se detendría hasta hacerlos pagar por su traición. Patricio se acercó lentamente, sus músculos tensos como si estuviera preparado para cualquier cosa. Se giró hacia Elsa por un instante y le indicó con un gesto que se escondiera. Ella asintió, retrocediendo hasta quedar detrás del pequeño sofá que había en el centro del apartamento. ¿Quién es?, preguntó Patricio con voz firme, tratando de ocultar la ansiedad en su tono. Hubo un silencio antes de que una voz resonara desde el otro lado de la puerta. Soy Laura. Déjenme entrar, por favor. Elsa sintió que sus piernas casi ceden de alivio al reconocer la voz. Corrió hacia la puerta antes de que Patricio pudiera detenerla y la abrió con rapidez. Laura, la ex asistente de Manuel, entró apresurada, su rostro reflejando un terror palpable. Nos están buscando, dijo con voz entrecortada, cerrando la puerta tras ella. Manuel está furioso. Dijo que hará lo que sea para encontrarlos. Elsa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que esto sucedería, pero no imaginaba que la respuesta de Manuel fuera tan rápida. Patricio la ayudó a sentarse en el sofá y le ofreció un vaso de agua. Laura temblaba mientras tomaba pequeños sorbos, sus ojos recorriendo el apartamento como si esperara ver sombras moviéndose en cada rincón. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Patricio, con el ceño fruncido. Escuché una llamada de Mercedes, susurró Laura. Ella está moviendo influencias. Ha contactado a la policía corrupta para encubrirlo todo y asegurarse de que nadie los ayude. Están cerrando todas las salidas. Elsa se dejó caer en una silla, sintiendo que su lucha se volvía aún más difícil. No puedo permitir que esto termine así, dijo con voz firme. Tengo pruebas, tenemos la verdad. Si logramos sacarla a la luz, se acabó todo para Manuel. Patricio asintió, aunque en su expresión había preocupación. Pero necesitamos hacerlo con inteligencia. Si damos un paso en falso, nos eliminarán antes de que podamos hablar. Laura dejó el vaso sobre la mesa y sacó un sobre arrugado de su bolso. Lo colocó frente a Elsa con manos temblorosas. Y esto es lo que logré tomar antes de irme de la mansión. Son documentos contables, listas de nombres, cosas que podrían ser útiles. Elsa abrió el sobre y sus ojos se ampliaron al ver los documentos. Eran listas detalladas de transferencias a cuentas sospechosas, nombres de mujeres vinculadas a la empresa de Manuel y pagos a funcionarios del gobierno. Elsa sintió que tenía oro en sus manos, pero también sabía que sostener esa información era como cargar con una sentencia de muerte. Y esto es suficiente para llevarlo ante la justicia, dijo Elsa, mirando a Patricio con determinación. Patricio suspiró y se levantó, caminando hasta la ventana para echar un vistazo afuera. La calle estaba vacía, pero eso no significaba que estuvieran a salvo. Tenemos que ser cuidadosos, murmuró. No podemos confiar en la policía, ni en los medios controlados por Manuel. Pero hay periodistas independientes que podrían ayudarnos. Elsa asintió lentamente. Sabía que la única forma de exponer la verdad era a través de quienes aún no estaban bajo el control de su esposo. Laura, ¿puedes contactar a alguien?, preguntó Elsa, con una chispa de esperanza en su voz. Laura dudó por un momento antes de asentir. Conozco a una periodista, Diana Román. Ella siempre ha estado detrás de Manuel, pero nunca ha tenido pruebas concretas. Esto podría ser su oportunidad. Patricio cruzó los brazos, pensativo. Deberíamos hacerlo rápido. Manuel no tardará en encontrarnos si seguimos aquí. Elsa se levantó de su asiento, sintiendo que no había tiempo que perder. Tenemos que movernos ahora. Las horas siguientes fueron un torbellino. Laura se encargó de contactar a Diana mientras Elsa y Patricio preparaban la información. Cada minuto que pasaba se sentía como un tic-tac de una bomba a punto de estallar. Finalmente, lograron concertar una reunión en una cafetería discreta en las afueras de la ciudad. Elsa se cubrió con una bufanda y gafas oscuras para no ser reconocida, mientras Patricio conducía por calles secundarias para evitar ser seguidos. Al llegar al lugar, encontraron a Diana esperándolos en una mesa apartada. Su mirada aguda se posó sobre Elsa con curiosidad y compasión. Sabía que eventualmente vendrías a mí, dijo Diana en voz baja, con una sonrisa de comprensión.
Elsa se sentó frente a ella, colocando los documentos sobre la mesa. Y esto es todo lo que tengo. Pero necesito que la historia salga a la luz de inmediato. Manuel no va a detenerse. Diana tomó los documentos y comenzó a revisarlos con atención. Sus ojos se ensancharon al ver la magnitud de la información. Esto es suficiente para derribar su imperio. Elsa sintió una punzada de alivio, pero también de miedo. Tienes que hacerlo público lo antes posible. No sé cuánto tiempo más podremos estar a salvo. Diana asintió, guardando los papeles en su bolso. Lo haré. Pero tú también debes estar preparada para lo que viene. Manuel no se rendirá sin pelear. Elsa lo sabía. Y estaba lista. De regreso en el apartamento, Elsa sentía que el peso sobre sus hombros era más liviano, pero no se permitía bajar la guardia. Miró a Patricio, quien estaba revisando la seguridad del lugar por enésima vez. ¿Crees que esto realmente funcionará?, preguntó en voz baja. Patricio se giró hacia ella, con una expresión seria. Estamos luchando contra alguien que ha tenido el control durante años. No será fácil, pero hiciste lo correcto. Elsa asintió, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, tenía algo de esperanza. Pero la calma no duró mucho. El sonido de su teléfono interrumpió el momento. Miró la pantalla y vio un número desconocido. Sus dedos temblaban mientras respondía. Hola. La voz de Mercedes resonó al otro lado de la línea, fría y calculadora. ¿Que eres más tonta de lo que pensé, Elsa? ¿Realmente creíste que podías ganar este juego? Elsa sintió un nudo en la garganta. No voy a dejar que sigas controlándome. Mercedes soltó una risa baja. Y no necesito controlarte, querida. Ya he hecho lo necesario. La llamada se cortó y Elsa sintió el pánico apoderarse de ella. Tenemos que irnos, dijo con urgencia. Mercedes sabe dónde estamos. Patricio asintió y comenzó a empacar rápidamente mientras Laura recogía sus cosas apresurada. Antes de que pudieran salir, se escucharon pasos en el pasillo. Elsa sintió que el miedo la paralizaba. Patricio tomó su arma y se acercó a la puerta, mirando por la mirilla. No se encontraron. Elsa tomó aire profundamente, sabiendo que la lucha por su libertad acababa de alcanzar su punto crítico. Elsa sintió que el aire se volvía denso mientras los pasos en el pasillo resonaban con una precisión escalofriante. Patricio se pegó a la puerta, su mirada fija en la mirilla mientras sujetaba el arma con firmeza. Laura se quedó petrificada en el rincón del apartamento, abrazándose a sí misma en un intento desesperado por controlar el temblor de su cuerpo. Nos encontraron, susurró Patricio, con la voz grave y contenida. Elsa cerró los ojos un instante, tratando de controlar el miedo que crecía en su pecho como una tormenta imparable. Sabía que Manuel no se detendría hasta verla destruida, y Mercedes, ella era aún más letal en las sombras. ¿Por dónde salimos?, preguntó Elsa, con la urgencia en su voz. Patricio se movió rápidamente hacia la ventana, corrió las cortinas y analizó la situación. Estaban en un tercer piso, la única salida viable era el callejón trasero, pero la duda de si había hombres esperándolos en la parte trasera se mantenía como un nudo en su garganta. Por la escalera de incendios, dijo finalmente. No es seguro, pero es nuestra mejor opción. Elsa asintió y tomó a Laura de la mano. Tienes que mantenerte fuerte, nos iremos de aquí. Laura solo asintió con los ojos llenos de terror. Los golpes en la puerta comenzaron con fuerza. Sabemos que están ahí, no lo hagan más difícil. La voz grave de un hombre desconocido se escuchó desde el otro lado. Patricio hizo un gesto a Elsa para que se moviera rápidamente hacia la ventana mientras él mantenía su posición en la puerta. Sacó su teléfono del bolsillo y marcó un número. Carlos, necesitamos una salida. Nos han encontrado. Calle 14, apartamento 3B. Elsa abrió la ventana con manos temblorosas, sintiendo el viento frío en su rostro. Miró hacia abajo y vio la estructura metálica de la escalera de incendios, oxidada y temblorosa. Vamos, Laura, tienes que bajar primero. Laura dudó, pero Elsa la empujó con suavidad. La mujer bajó con dificultad, sus piernas temblaban con cada peldaño que descendía. Elsa la siguió de cerca, su respiración era agitada, pero no tenía otra opción. Desde arriba,
Los golpes en la puerta se intensificaron hasta que la madera se dio con un crujido estruendoso. Patricio disparó una vez, solo para ganar tiempo, y corrió hacia la ventana mientras los hombres entraban al apartamento. «Vamos, vamos», gritó Elsa mientras descendían apresuradamente por la escalera. El sonido de los pasos apresurados detrás de ellos retumbaba en la estructura de metal, haciendo que cada movimiento se sintiera como una cuenta regresiva. Cuando finalmente tocaron el suelo del callejón, un automóvil negro apareció en la esquina y se detuvo en seco frente a ellos. Las puertas se abrieron y Carlos, un viejo amigo de Patricio, les hizo señas para que subieran. «Rápido, no hay tiempo». Elsa y Laura entraron al auto mientras Patricio se aseguraba de que nadie lo seguía. En cuestión de segundos, el vehículo se puso en marcha y dejaron atrás el lugar. El corazón de Elsa latía con una fuerza imposible, sintiendo que el peligro apenas estaba comenzando. Dentro del auto, el silencio era sofocante. Carlos conducía a toda velocidad, sus ojos revisaban constantemente los espejos retrovisores. Laura se abrazaba a sí misma en el asiento trasero, mientras Patricio limpiaba el sudor de su frente con la manga de su chaqueta. «Nos están cazando como animales», susurró Elsa, sintiendo la angustia llenar su pecho. Patricio asintió, mirando por la ventanilla. «Nos hemos metido con alguien poderoso, pero ya no hay vuelta atrás». Carlos hizo un gesto con la cabeza, sin apartar la vista de la carretera. «Los llevaré a un lugar seguro. Mi primo tiene una cabaña en las afueras, nadie los encontrará allí». Elsa suspiró, sintiendo el peso de cada decisión. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero debía seguir adelante. Laura habló por primera vez en mucho tiempo. «¿Y si nunca podemos escapar de él?» Manuel siempre ha tenido el control de todo, incluso de la policía. Elsa miró a Laura con determinación. «Siempre hay una forma. No importa lo que cueste». Horas más tarde, llegaron a la cabaña en medio de un bosque espeso. Elsa miró a su alrededor, sintiendo que el aislamiento del lugar le daba una falsa sensación de seguridad. Carlos apagó el motor y se giró hacia ellos. «Estaremos seguros aquí por un tiempo. Descansen, lo van a necesitar». Elsa y Laura entraron a la cabaña, donde el olor a madera vieja y humedad las envolvió. Patricio se quedó afuera, revisando los alrededores, siempre con el arma lista. Elsa se dejó caer en un viejo sillón de cuero, cubriéndose el rostro con las manos. «No puedo seguir viviendo así». Patricio se acercó y se sentó a su lado. «Estamos cerca de terminar esto, Elsa. No te rindas ahora». Ella levantó la mirada, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. «¿Y si esto no es suficiente?» Patricio le tomó la mano con suavidad. «Él lo es. Porque esta vez no está sola». Elsa sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero las contuvo. No podía permitirse ser débil ahora. En la mansión Sarmiento, Manuel caminaba de un lado a otro en su estudio, con una expresión de furia contenida. Mercedes estaba sentada en un sillón, bebiendo un licor mientras observaba a su hijo con una calma inquietante. «La dejaste escapar, otra vez», dijo Mercedes con voz cansada. Manuel se detuvo en seco, girándose hacia ella. «No va a ir muy lejos. La encontraré, y cuando lo haga». Mercedes lo interrumpió con un gesto de la mano. «Ya hemos perdido suficiente tiempo. Es hora de terminar con esto de una vez por todas». Manuel la miró con suspicacia. «¿Qué tienes en mente?» Mercedes dejó el vaso sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. «Y dejemos que se confíe. Creerá que está segura, y cuando menos lo espere, caerá». Manuel sonrió con frialdad. «Me gusta como piensas, madre». Mercedes sonrió levemente, pero en su mirada había algo más, una sombra de culpa que nadie podría notar. En la cabaña, Elsa observaba por la ventana, sintiendo que el peligro acechaba en cada sombra. Patricio entró con 2 tazas de café y le ofreció una. «No dormiste nada, ¿verdad?» Elsa negó con la cabeza. «No puedo. Sé que Manuel no se detendrá hasta encontrarnos». Patricio suspiró y se sentó a su lado. «Por eso debemos adelantarnos a él. Diana publicará la historia esta noche. Mañana el país entero sabrá la verdad». Elsa miró su reflejo en la ventana, viendo a una mujer que ya no reconocía. «Espero que sea suficiente».
Laura apareció desde la cocina, con una expresión preocupada. Alguien está afuera. Patricio se levantó de inmediato, tomando su arma. Elsa sintió que su estómago se encogía mientras el sonido de pasos acercándose se hacía más fuerte. La tensión en la habitación era insoportable. Patricio abrió la puerta lentamente y encontró a un hombre parado bajo la lluvia. Era Carlos, empapado, con el rostro lleno de preocupación. Nos siguieron, tenemos que salir de aquí. Elsa supo en ese instante que la lucha no había terminado. Carlos permanecía en la entrada de la cabaña, su respiración agitada y el agua goteando de su cabello. Elsa sintió un escalofrío recorrerle la piel. Había esperado este momento, pero no tan pronto. ¿Quién?, preguntó Patricio con la mandíbula apretada, ya preparando su arma. Carlos miró a su alrededor con cautela, como si cada sombra ocultara un enemigo. Gente de Manuel. Nos han seguido desde la ciudad. Tienen autos en la carretera principal. No tenemos mucho tiempo. Elsa sintió su corazón acelerarse. La sensación de seguridad que había sentido en la cabaña desapareció por completo. Miró a Laura, quien estaba pálida y temblorosa, su rostro reflejaba un terror que Elsa conocía demasiado bien. Tenemos que irnos, dijo Elsa con voz firme, tomando la mano de Laura para darle algo de consuelo. No podemos quedarnos aquí. Patricio asintió, mirando alrededor. Podemos salir por la parte trasera del bosque. Hay un camino viejo que nos llevará hasta el río. Desde ahí, podemos alejarnos sin que nos vean. Carlos negó con la cabeza. Y no será tan fácil. Tienen drones sobrevolando la zona. Están cubriendo cada salida posible. Elsa sintió una punzada de desesperación, pero la enterró. No podía permitirse el lujo de perder el control ahora. Entonces tenemos que darles algo más que buscar, dijo con determinación. Yo saldré por el frente y atraeré su atención. Patricio la miró con incredulidad. Ni hablar. Manuel quiere atraparte a ti, no podemos arriesgarnos. Elsa sostuvo su mirada, con una fuerza que no había mostrado antes. Soy la única que puede hacerlo. Tú y Carlos lleven a Laura lejos de aquí. Yo me encontraré con ustedes más tarde. Carlos miró a Patricio, buscando alguna señal de desacuerdo, pero Patricio sabía que Elsa tenía razón. Manuel nunca se detendría mientras ella siguiera escapando. Está bien, dijo con un suspiro, aunque su voz dejaba claro que no le gustaba el plan. Pero no estará sola. Elsa asintió. Sabía que este era el momento de enfrentarse a Manuel, de terminar con todo de una vez por todas. El plan se puso en marcha de inmediato. Elsa salió por la puerta principal con un abrigo largo cubriéndole el rostro y las manos metidas en los bolsillos. Sabía que los hombres de Manuel estarían esperando, pero fingió calma mientras caminaba hacia la carretera. Las luces de los autos se encendieron de inmediato, iluminando la noche con destellos cegadores. Elsa entrecerró los ojos y mantuvo su paso firme. No podía titubear. Un hombre alto y de aspecto intimidante salió de uno de los autos negros. Llevaba una chaqueta de cuero y la expresión de alguien acostumbrado a la violencia. Señora Sarmiento, dijo con voz grave. Su esposo la está esperando. Elsa apretó los puños dentro de los bolsillos. No tengo nada que hablar con él. El hombre sonrió, una sonrisa torcida que la hizo sentir un escalofrío. No creo que tenga elección. Antes de que pudiera reaccionar, sintió una fuerte presión en su brazo. Dos hombres más salieron del auto y la rodearon. Sabía que no tenía oportunidad de huir en ese momento, pero el tiempo que ganaba significaba que Patricio y Laura ya estaban lejos. Llévenme con él, dijo con voz firme, sintiendo que su destino ya estaba sellado. Manuel la esperaba en la antigua casa de campo de la familia, un lugar apartado, casi abandonado, pero aún imponente. Cuando Elsa entró escoltada por los hombres de su esposo, sintió una sensación de déjà vu. Era el mismo lugar donde Manuel la había llevado cuando intentó dejarlo por primera vez años atrás. Manuel estaba de pie junto a la chimenea, con las manos en los bolsillos de su traje impecable. Su rostro reflejaba una mezcla de furia y satisfacción. Nunca pensé que serías tan estúpida, Elsa. Ella se mantuvo erguida, a pesar del miedo que la invadía por dentro. ¿Y eso es lo que crees? Que fui estúpida por dejar de ser tu prisionera. Manuel dio un paso hacia ella, su presencia era imponente,
pero Elsa no retrocedió. Creíste que podías ganar, susurró. Pensaste que podrías escapar de mí, pero lo que no entiendes es que yo siempre estoy un paso adelante. Elsa sonrió levemente, a pesar del terror que sentía. Esa es tu mayor debilidad, Manuel. Subestimar a los demás. Los ojos de Manuel brillaron con furia. Se acercó más, tomándola del rostro con fuerza. Podría hacerte desaparecer ahora mismo. Nadie sabría qué pasó contigo. Elsa sintió el aliento de Manuel, pero mantuvo la compostura. Quizá, pero ya no estoy sola. Manuel la soltó bruscamente, dando unos pasos hacia atrás. ¿Y crees que Patricio podrá protegerte siempre? ¿Que ese policía de pacotilla tiene alguna oportunidad contra mí? Elsa lo miró fijamente. No se trata de Patricio. Se trata de la verdad. En ese momento, un teléfono sonó en el bolsillo de uno de los hombres de Manuel. Respondió con rapidez, escuchando con atención antes de girarse hacia su jefe. Señor, es mejor que vea esto. Manuel tomó el teléfono con una expresión de irritación y observó la pantalla. Elsa pudo ver el cambio en su rostro. Diana Román, la periodista, había lanzado la historia al aire. Los documentos, los testimonios, las pruebas de corrupción. Todo estaba siendo transmitido en vivo en televisión nacional. Elsa sintió una pequeña victoria en su corazón al ver la furia en los ojos de Manuel. ¿Qué hiciste?, gruñó él, apretando el teléfono con furia. Elsa sonrió con una tranquilidad que lo enfureció aún más. Gané. Los hombres de Manuel comenzaron a moverse con nerviosismo, sabiendo que el peso de la ley podría caer sobre ellos en cualquier momento. Manuel la miró con una mezcla de odio y desesperación. Esto no ha terminado, Elsa. Siempre encontrarás mi sombra detrás de ti. Elsa respiró hondo, sintiendo que finalmente era libre. Tal vez, pero ahora ya no tengo miedo. En ese momento, las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. Patricio había cumplido su promesa. La policía, la verdadera policía, estaba llegando. Manuel intentó huir, pero los oficiales lo rodearon rápidamente. Elsa vio cómo lo esposaban y sintió que, por primera vez en años, podía respirar. Semanas después, Elsa se encontraba en un pequeño café junto a Laura y Patricio. El sol brillaba suavemente a través de las ventanas, como si la tormenta finalmente hubiera pasado. Laura sonreía, con su rostro más relajado de lo que Elsa la había visto nunca. Todavía no puedo creer que esté libre, dijo en voz baja. Patricio tomó la mano de Elsa con suavidad. «Oh, lo lograste». Elsa asintió, sintiendo una paz que nunca había conocido antes. «Lo logramos». Afuera, el mundo seguía su curso. Pero para Elsa, la vida finalmente había comenzado de nuevo. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.